nosotros no hemos estudiado nada, entonces yo no sé de dónde nos viene lo cómico, fíjate. Y yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera. Un actor increíble, Don Ramón. Y aunque era increíble, también era un ser realmente amargado. Muchos han intentado dejarlo mal, pero como dicen por ahí, cuando algo es verdadero, siempre sale a la luz. Ramón Valdés, un buen hombre y un gran actor. Y escucha esto, por ahí dicen que hubo un personaje que casi le hizo sacar lágrimas de sangre. Vivió momentos difíciles mientras trabajaba en la vecindad del Chao. Cuentan que había un ser que le hizo la vida imposible, haciéndose pasar por una buena oveja cuando no lo era. Terrible. Además de eso, tuvo que soportar una enfermedad muy dura, enfermedad que algunos subestiman y que otros tantos le temen. Lamentablemente, Ramón Valdés, conocido por todos como Don Ramón, fue consumido por esta enfermedad, el cáncer. Cuando se enteró de esta noticia, prefirió hacer silencio y mantener todo en secreto, ya que no quería dar lástima ni mucho menos preocupar. Cuentan que llevó esta cruz en su espalda para poder seguir trabajando hasta sus últimos días en este mundo. Pocos lo saben, pero su desenfrenada adicción le trajo fuertes consecuencias. De una manera fueron mostrando el resultado final. También se dice que era muy reservado con su vida privada. En su trabajo era una persona única, muy profesional y dedicado. Él era un personaje importante y me atrevería a decir que también le daba vida a la vecindad del Chao. Y es que, ¿cómo no? Si este hombre se nos metió a todos en el corazón. Otro dato misterioso, y es ¿qué pasó en su funeral? Porque estuvo prácticamente sin sus compañeros del Chavo del Ocho. Amigos, hay cabos sueltos que armar y eso lo vamos a solucionar juntos. Mi nombre es Edilma y esto es Épicas Historias. Regresa conmigo unos cuantos años atrás. 2 de septiembre de 1923. Nace en la Ciudad de México Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés. Sus hermanos, Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio Valdés Castillo. Sus padres fueron Rafael Gómez Valdés Angelini, que era conocido por agente de aduana, y Guadalupe Castillo, ella se dedicó al hogar, ama de casa. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre y así Ramón era conocido como Moncho. Cuando Ramón tenía 2 años, la familia migró a Ciudad de Juárez, Chihuahua, donde sus hermanos empezarían en el arte de la actuación. ¿Qué tal? Ciertamente Ramón estaba siendo motivado por lo que hacían sus hermanos. Eso de alguna manera se le fue metiendo en las venas y, como no, también se cuenta que él venía de una familia muy humilde. Y ahora hablemos de su vida amorosa. Se dice que su primera esposa se llamaba Emerlinda Andrade, el primer matrimonio de Valdés. De esta relación se conoce que tuvieron 2 hijos llamados Rafael. Luego conoció a Araceli Julián. Fue la segunda esposa del actor, con quien contrajo matrimonio en el año 1956. Fruto de su unión, tuvieron 5 hijos, con los que compartían muchos momentos, en especial cuando regresaba de sus giras con el elenco del Chavo del Ocho. En ese hogar habitaba el amor. Y hablando de su carrera, este hizo debut como actor en el año 1949, con un papel en la película Calabacitas Tiernas, filme en el cual apareció junto a su hermano mayor, Germán Valdés, conocido como Tintán. Gracias a él, Ramón se interesó en el mundo artístico e inició su propia carrera de la mano de Germán, ya que este le ayudó a conseguir papeles menores o como extra en varias películas producidas durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano. En 1970, Roberto Gómez Bolaños puso sus ojos en él y lo llamó para que participara en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Su carrera cinematográfica lo llevó a convertirse en un actor muy querido. Sin embargo, cuando se convirtió en Don Ramón dentro de la serie del Chavo del Ocho, alcanzó su mayor popularidad. Es que se lo merecía. La forma en que contactó a Chespirito fue por medio del programa Sábados de la Fortuna, que se transmitía por el Canal 8. Y a Ramón Valdés lo recuerdan como una persona de carácter fuerte, pero siempre manteniendo su lado amable con la gente. Es una persona ermitaña, llamémoslo así, lo cual se le hacía difícil verlo en actividades o fiestas de gente del espectáculo. Pero yo creo que también es válido, si no le gustaba, pues no estaba. El personaje Don Ramón no tenía muchas diferencias a cómo era Ramón Valdés en su vida cotidiana. Rubén Aguirre hace una comparación al decir que Ramón Valdés costaba hacerlo trabajar. Siempre habían atrasos en las grabaciones
actuaciones, ya que don Ramón no llegaba a la hora en la que habían acordado. De alguna manera lo estaban llamando irresponsable. Chespirito solamente le decía: sé tú mismo, y así fue como él llevó a cabo su actuación, siendo espontáneo. En 1973 comenzó El Chapulín Colorado, una comedia también dirigida por Gómez Bolaños. En ella realizó las interpretaciones de Superman, Pirata Alma Negra, Tripa Seca, entre otras. Así, con los programas en los que participó bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños, Valdés experimentaba lo que nunca antes había sentido: el reconocimiento y protagonismo que nunca tuvo junto a su hermano Tintán. Polémica salida de Ramón Valdés. A pesar de la fama y el reconocimiento, en 1979 renunció a los 2 programas de Chespirito. Algunos rumores indican que esto fue producto de desacuerdo debido al salario, mientras otros afirman que las diferencias personales entre sus compañeros de trabajo se hacían cada vez más fuertes y eventualmente conllevaron a una separación definitiva. La mujer que casi le sacó lágrimas de sangre. En una entrevista, Esteban Valdés, hijo del actor, declaró que la salida de su padre se debió a que Florinda Mesa, pareja de Gómez Bolaños, quería tener el control absoluto sobre el programa. Esta situación habría causado incomodidad a Valdés, que prefería recibir órdenes únicas y exclusivas de Gómez Bolaños, a quien le debía su fama. Sin embargo, su salida se dio debido a una oferta de circo por parte de unos empresarios y Valdés lo aceptó inmediatamente. Su dimisión siguió a la de Carlos Villagrán, ocurrida a fines de 1978. Valdés solo llegó a filmar 2 episodios del Chavo del Ocho y 9 del Chapulín Colorado en la temporada de 1979, alrededor de 3 meses, para luego dedicarse a otros proyectos personales. 2 años después, en 1981, Valdés regresó durante un año con Gómez Bolaños, actuando en el programa Chespirito, y volvería a interpretar a Don Ramón en El Chavo y antiguos y nuevos personajes en diferentes sketches. En 1982, alejado definitivamente de Chespirito, acompañó a Villagrán en su proyecto propio en Venezuela. La comedia Federico se realizaría allí, producida y transmitida por RCTV. Valdés actuaría como Don Moncho. Debido a la baja audiencia, solo participó en la primera temporada del programa y retornó nuevamente a México. En 1987 regresó a la televisión con su ex compañero de programa, Carlos Villagrán. Su salud deteriorada no le permitía seguir actuando, así que dejó el programa. Y en los últimos años de su carrera se dedicó a viajar por toda la República Mexicana acompañado de su propio circo. Su muerte. Valdés tenía una adicción fuerte al tabaco y solía fumar, incluso durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80. Fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, el cáncer había hecho metástasis con su médula espinal, muy grave. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. Aún con el peso de la enfermedad, siguió haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños quienes sentían apego a él. Perú sería el último país que visitaría fuera de México, pues allí sentiría el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligaría a retornar. Su tarea con su circo y el programa de comedia Akekiko quedaría inconclusa debido a ese mal. Villagrán también narró cómo fue su último encuentro con Ramón Valdés en el hospital donde este estaba internado. Y este fue el diálogo. Lo fue a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fue a despedir de él en el hospital Santa Elena. Beso, empezamos a llorar. Ya, no llores, cachetón. Es más, allá te espero. Digo, allá arriba, no te hagas tonto allá abajo. Cabe destacar que Ramón Valdés, que a pesar del cáncer de estómago que tenía, trabajó hasta casi los últimos días de vida. Su agonía se sentía entre sus más allegados, entre ellos sus compañeros de serie de Chespirito, Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor, falleció en la misma ciudad que lo vio nacer, el 9 de agosto de 1988, a los 63 años de edad, consecuencia del cáncer de estómago que se le expandió, metástasis, hacia su columna vertebral.
Cuentan que a pesar de ser un hombre tan reconocido, su funeral estuvo un poco solo, por así decirlo. El velatorio se llevó a cabo y todo fue una ceremonia muy sencilla. Sus restos se encuentran en los mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Se dice que Ramón era un hombre extremadamente sencillo y no le gustaba en lo absoluto las extravagancias. Su familia, de hecho, quería vestirlo lo habitual, la ropa con la que actuaba en El Chavo del Ocho, pero realmente lo vistieron con un traje formal. A pesar de que faltaron personas en su funeral, se vieron algunos amigos y familiares que lo querían un montón. Unos dicen que la última escena fue como una premonición. Y era él justamente entrando a un cementerio y mientras caminaba se perdía entre la niebla y lamentablemente así sucedió. Algo que llamó mi atención y la de muchos fue la ausencia de Florinda Mesa, aunque realmente ella no se llevaba nada bien con Ramón Valdés. De hecho, en una entrevista ella comentaba que supuestamente Ramón Valdés consumía drogas, pero luego eso fue desmentido. Simplemente eran ganas de inventar cosas y la pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Qué ganaba con eso? El odio de una persona puede llegar a tanto. Pero hablando de personajes que sí realmente lo quisieron y apreciaron fue María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Este fue un padre para ella mientras trabajaban, pero en la vida real ella lo quería un montón, como si fuese su padre. Y bueno, Roberto Gómez Bolaños siempre habló bien de Ramón Valdés. Yo creo que Ramón Valdés ha sido mi cómico favorito. Nadie me ha hecho reír tanto como Ramón Valdés. Pero se cuenta que no estuvo presente en su funeral. Muchos dicen que estaba de gira, otros dicen que Florinda Mesa metió la mano negra para que no fuera. Pero en entrevistas él comentaba que se arrepentía de no haber estado presente porque lo quería muchísimo. ¿Quién fue la única persona del elenco del Chavo que sí fue a su funeral? María de los Ángeles Fernández, mejor conocida como la Bruja del 71. Esta mujer llegó en silencio total, reposó su cabeza cerca y no paraba de llorar. Estaba demasiado consternada por la muerte de Ramón. Ellos tenían una amistad muy bonita. Y así como ella le tenía un gran sentimiento a este gran hombre, en México lo amaban un montón. Su personalidad llegó sencillamente a lo más profundo de nuestros corazones, que aunque a veces era gritón y enojado, también tenía un gran corazón, actuando y en la vida real. Que en paz descanses, Ramón, por siempre en nuestros corazones. Y a la izquierda te estaré dejando una historia interesante, tienes que verla. Cuídate, bye bye.